Castilla y León. Tus ojos me recuerdan las noches de verano, negras noches sin luna, orilla al mar salado, y el chispear de estrellas del cielo negro y bajo. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Fue Machado ante todo un hombre bueno. Sensible, reflexivo, observador e introvertido, Antonio Machado descendía de una familia sevillana pudiente venida a menos. Educado en la institución libre de enseñanza, siempre apostó por la libertad y la esperanza de ver renacer de sus cenizas a una España decrépita, la del desastre que tanto le dolía. Pues él tenía una preocupación siempre, porque además, como era generoso, él no se preocupaba por sus problemas personales, él le interesaba a todos, cada español, cada compatriota, era para él una reliquia, y quería defender lo que hubiera para él, para todos. Al final de sus días le llamaban don Antonio Machado, pero yo siempre le he llamado San Antonio Machado. Pensar que una España echaba al exilio andando con la madre a cuestas a gente como Machado, que era más bueno que el pan, como él dice, en el buen sentido de la palabra bueno, dan muchas ganas de no sé qué. Las cosas han cambiado desde principios del siglo XX. Machado murió hace 68 años, un 22 de febrero, y sin embargo, para conocerle basta con sumergirse en su obra. La poesía de Antonio Machado es transparente, sencilla y comprensible para todos. Su forma de entender la literatura queda fielmente retratada en un famoso fragmento de su libro Juan de Mairena. Señor Pérez, salga usted a la pizarra y escriba los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. El alumno escribe lo que se le dicta. Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético. El alumno, después de meditar, escribe lo que pasa en la calle. A la vez, la poesía de Antonio Machado es profunda y crítica, muy dura en ocasiones, como aquella que dejaron sus primeros años en Soria. La madre en otro tiempo fecunda en capitanes, madrastra es hoy apenas de humildes ganapanes. Castilla no es aquella tan generosa un día, cuando mi Cid Rodrigo, el de Vivar, volvía, ufano de su nueva fortuna y su opulencia, a regalar a Alfonso los huertos de Valencia. O que, tras la aventura que acreditó sus bríos, pedía la conquista de los inmensos ríos indianos a la corte, la madre de soldados, guerreros y adalides, que han de tornar cargados de plata y oro a España en regios galeones, para la presa cuervos, para la lid leones. Cantando luego al campesino que ha dicho, le ha llamado palurdo, sin danzas ni canciones, ¿no? Relacionándolo con el cainismo, con su codicia, con sus envidias, ¿no? Luego lo va a considerar, además cuando lo compare con el de otros sitios, lo va a tener en una alta consideración, ¿no? Lo va a considerar como alguien que está luchando y está trabajando. Leonor y el amor hicieron que Machado mirara al mundo con otros ojos, dulcificaron su mirada, pero el espíritu crítico del poeta no desapareció nunca. Era Machado demasiado bueno como para ignorar todo lo que ocurría a su alrededor. Machado
sobre todo no solamente o necesariamente como poeta, sino que como hombre también es un ejemplo a seguir por esa apuesta y esa defensa de los valores y de los derechos humanos que hizo a lo largo de su vida. Antonio Machado llegó a Soria para ocupar la plaza de catedrático de francés en el Instituto General y Técnico de la ciudad. Tenía en ese momento 32 años y un prestigio como poeta. Era esta su primera experiencia profesional como docente. Había vivido en Madrid y París, se había relacionado con los intelectuales del panorama internacional y pertenecía a un mundo elegante y cosmopolita. De repente se encontró en una ciudad intramuros, casi medieval, de apenas 7.000 habitantes. No es difícil imaginar el impacto que este cambio supuso para Antonio Machado. El paisaje y las gentes de Soria calaron pronto en el alma sensible del poeta. El que él queda vinculado al paisaje lo va a refrendar su poema Orillas del Duero, que es el primero que escribe, y es un poema emotivo, digamos, de identificación con el paisaje soriano, que es un poco el relato y la consecuencia de esa visión primera o prístina que él ha tenido de Soria y de su paisaje. Sobre los agrios campos caía un sol de fuego. Un buitre de anchas alas con majestuoso vuelo cruzaba solitario el puro azul del cielo. Yo divisaba, lejos, un monte alto y agudo, y una redonda loma cual recamado escudo, y cárdenos alcores sobre la parda tierra, harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra, las serrezuelas calvas por donde tuerce el Duero, para formar la corva ballesta de un arquero en torno a Soria. Soria es una barbacana hacia Aragón, que tiene la torre castellana. Soria estará para siempre presente en la vida y obra de Antonio Machado, tanto por sus gentes y su entorno, que tanto calaron en él, como por el despertar al amor que Machado vivió en esta tierra de la mano de Leonor Izquierdo, una muchachita de 15 años. En Soria, Machado conoció el amor y el dolor más profundos, conoció la dureza de la España castellana. En la unión de Machado y Soria está la base de toda la obra del poeta. Al escribir toda una serie de poemas, yo diría que tanto Antonio Machado como Soria quedan marcados para siempre, ¿no? El uno por estar aquí y la ciudad de Soria por el paso de ese gran hombre, de ese gran poeta, porque Soria va a ser una ciudad ya trascendida universalmente. Los 5 años que Antonio Machado vivió en Soria, de 1907 a 1912, dejaron una huella profunda en él y en su obra. A su llegada a la ciudad se instaló en la pensión que regentaban los padres de Leonor Izquierdo Cuevas, la soriana que en 1909 se convertiría en su esposa y para siempre en el gran amor de su vida. Con Leonor, Machado conoció la felicidad y su poesía se cargó de emotividad y dulzura, pero desgraciadamente también supo del dolor y la soledad cuando Leonor falleció siendo apenas una niña. Machado conoce aquí el gran amor que es Leonor, podemos decir que conoce la dicha, pero al mismo tiempo también la brevedad del amor, ¿no? Porque eso le dura poco, ¿no? Él se casa en 1909 y el 30 de julio y Leonor va a morir el 1 de agosto de 1912. Luego, en esa brevedad podemos decir que se da una etapa de eros, de amor y de tánatos, ¿no? De desgracia también en torno a Leonor. A mí me llamaba a veces Leonorcita, pero a veces Leonor, mucho me llamaba Leonor. Y a mí me gustaba, y además como sabía que recordaba a la mujer, pues me sentía yo con cierto orgullito. Como catedrático de francés en el Instituto General y Técnico de la ciudad, Antonio Machado impartió clase a alumnos tan ilustres como Blas Taracena o Mariano Granados, quien posteriormente hablaría de las clases del poeta, haciendo referencia al silencio reverencial y el verdadero afecto que todos ellos, sus pupilos, profesaban hacia él. A este instituto solo asistían las clases privilegiadas, pero Machado, en su convencimiento de que la cultura y la educación eran el germen de la regeneración del país, también dedicaba su tiempo a las clases menos favorecidas. Unas horas a la semana, Antonio Machado daba clase en la Escuela de Artes. Estamos hablando de clases privilegiadas, entiéndase Blas Taracena,
Mariano Granados, sobradamente conocido, algunos de ellos el propio Gervasio Manrique, con unos testimonios respecto de su buen hacer que son dignos de elogio. El año de la muerte de Leonor, 1912, fue también el año de la despedida de Machado y Soria. Como relata el propio Machado, una noche de verano, la muerte en su casa entró. Una noche de verano, estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho. Ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó dormida, dolido mi corazón. Ahí lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Fue un 1 de agosto, meses después de que la pareja regresara a Soria después de la estancia en París, en la que Leonor contrajo la tuberculosis. Los médicos hablaron al poeta de la necesidad de que su joven esposa estuviera en un ambiente con aire más puro, de modo que ambos regresaron a la ciudad del Alto Llano Numantino. Los vecinos más longevos cuentan que era frecuente verlos de paseo por el Mirón, empujando a Antonio la silla de ruedas de Leonor. Con Leonor enterrada en el cementerio del Espino, el poeta partió hacia Baeza. Pasaron muchos años hasta que Machado pudo volver a poner un pie en la ciudad que guardaba los restos de su esposa. Su amigo José María Palacio se convirtió en esos años en su vínculo de unión con Soria, a la que, aunque en la distancia, ya nunca olvidaría. Palacio, buen amigo. Está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos. En la estepa del Alto Duero, primavera tarda, pero es tan bella y dulce cuando llega. ¿Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas? Aún las acacias estarán desnudas y nevados los montes de las sierras. Oh mole del Moncayo blanca y rosa, allá, en el cielo de Aragón, tan bella. Hay zarzas florecidas entre las grises peñas y blancas margaritas entre la fina hierba. Por esos campanarios ya habrán ido llegando las cigüeñas. Habrá trigales verdes y mulas pardas en las sementeras y labriegos que siembran los tardíos con las lluvias de abril. Ya las abejas libarán del tomillo y el romero. Hay ciruelos en flor. ¿Quedan violetas? Furtivos cazadores, los reclamos de la perdiz bajo las capas luengas no faltarán. Palacio, buen amigo, ¿tienen ya ruiseñores las riberas? Con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul, sube al espino, al alto espino, donde está su tierra. En 1932, 20 años después, Antonio Machado regresó a Soria para recoger el título de hijo adoptivo de la ciudad. La soledad y dureza de las tierras sorianas han sido fuente de inspiración para muchos poetas que han pasado por ellas. Bécquer o Gerardo Diego hicieron a Soria protagonista de sus creaciones. Recordemos, por ejemplo, la famosa leyenda del Monte de las Ánimas de Bécquer. Pero fue Antonio Machado el mejor cantor de esas tierras, no solo en los años que vivió allí, sino también cuando las evoca y recuerda desde la lejanía. Hasta el momento de su muerte en Collioure, un tranquilo pueblecito pesquero de la Costa Azul francesa, Machado nunca dejará de pensar en Soria. En Campos de Castilla, publicado en 1912, Machado identificará Soria con Castilla y con España, esa patria que le duele, como a toda una generación de poetas, la del 98, en la que se le incluirá a raíz de la publicación de este poemario.
Soria fría, Soria pura, cabeza de Extremadura, con su castillo guerrero arruinado sobre el Duero, con sus murallas roídas y sus casas denegridas. Muerta ciudad de señores, soldados o cazadores, de portales con escudos de 100 linajes hidalgos y de famélicos galgos, de galgos flacos y agudos que pululan por las sórdidas callejas y a la medianoche ululan cuando graznan las cornejas. Soria fría, la campana de la audiencia da la una. Soria, ciudad castellana, tan bella bajo la luna. Campos de Castilla supone un punto de inflexión en la obra de Antonio Machado. Campos de Castilla y su estancia en Soria van a marcar una ruptura, en cierto sentido, a esa subjetividad. Va a ser algo más objetivo, ¿no? Y que le va a hacer que se identifique al mismo tiempo, Campos de Castilla nos lo dice, con otros autores de lo que llamamos la generación del 98. Antonio Machado inmortalizará el Duero, los páramos desiertos, el olmo hendido por el rayo, el reloj de la audiencia, las cortezas de los árboles tatuadas por los enamorados en el camino a San Saturio, lugares todos ellos emblemáticos gracias a la pluma machadiana. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta el melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar, mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino. Antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hacia el mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera, también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Y el olmo, que el otro día precisamente en un periódico vino la fotografía del olmo. Me dio mucha pena porque es que el olmo está acabado completamente, está muerto, vamos. Soria está irremediablemente unida a la figura de Antonio Machado, poeta universal y uno de los mejores en lengua española. Diferentes rincones de la ciudad mantienen intacta la huella del gran poeta sevillano, empezando por el Instituto de Enseñanza Media en el que impartió clase de francés, que desde 1967 se llama, por orden ministerial, Instituto Antonio Machado. En este instituto se puede ver hoy en día el aula de Machado, con los pupitres, la palestra y la silla que un día ocupó el poeta. También se conservan documentos de la época, como el libro de nombramientos, donde figura la incorporación de Antonio Machado al claustro de profesores. Curiosamente, lo que no está registrado en ese libro es el momento del cese. En ese libro del nombramiento sí que está recogido, obviamente, su nombramiento, pero no está recogido el cese, o sea que se podría decir que Machado sigue en activo. El espíritu de Antonio Machado sigue vivo en Soria. Pasear por la orilla del Duero, oír el reloj de la audiencia al dar la una, o visitar la Laguna Negra de Vinuesa, recreada por Antonio Machado en la tierra de Álvar González, hacen que, sobre todo en este año de centenario,
Un escalofrío sacuda el cuerpo recordando la figura de ese gran poeta que un día fue vecino de Soria. Tiene el padre entre las cejas un ceño que le aborrasca el rostro, un tachón sombrío como la huella de un hacha. Soñando está con sus hijos que sus hijos lo apuñalan, y cuando despierta, mira que es cierto lo que soñaba. A la vera de la fuente quedó Alvar González muerto. Tiene 4 puñaladas entre el costado y el pecho, por donde la sangre brota, más un hachazo en el cuello. Cuenta la hazaña del campo, el agua clara corriendo, mientras los 2 asesinos huyen hacia los hayedos. Hasta la Laguna Negra bajo las fuentes del Duero llevan al muerto, dejando detrás un rastro sangriento, y en la laguna sin fondo, que guarda bien los secretos, con una piedra amarrada a los pies, tumba le dieron. Tus ojos me recuerdan las noches de verano, negras noches sin luna, orilla al mar salado, y el chispear de estrellas del cielo negro y bajo. Y León.